Una vez que ya tengamos la batería conectada y detectada por nuestro equipo mediante lo que ya hemos visto que es el terminal de backtemp, lo que va a empezar a ocurrir es la comunicación de la batería. Bien, vamos a tomar estos terminales 5 y 6, o sea, por medio de estos terminales 5 y 6 vamos a tener lo que es el protocolo SM-Bus. El SM-Bus es un protocolo que va a hacer una comunicación entre lo que es la batería y el EC. Ellos van a intercambiar informaciones y por medio de esas informaciones es por donde están los ciclos de carga, si la batería ya cumplió su límite de ciclos de carga y ya no se va a cargar más, o si tiene que seguir, si puede seguir siendo cargada. También vamos a tener informaciones en tiempo real. De ahí salen las informaciones de queda tanto por ciento de batería, considere cambiar su batería. Toda esta información circula por acá. Una vez de que tengamos nuestra carga inicial, detectó la batería, nos dio la carga inicial, la batería, los circuitos internos empiezan a funcionar y empezamos a tener comunicación. Bien, este tipo de comunicación es una comunicación que se maneja con una pull-up que vamos a encontrar en algún punto de esta línea, una pull-up a una línea de 3 volts, bien, tanto aquí cuanto aquí. Estas líneas van a estar en estado alto hasta que el EC, una vez que ya sabe que conectaron una batería, el EC diga: atención, atención, hay alguien ahí. Y la batería va a responder: soldado batería presentándose. Señor, esto va a ocurrir. Nosotros tenemos el estado alto y cuando tengamos un estado bajo, y ahí vamos a empezar a tener datos circulando. Entonces, en ese momento sabemos de que la comunicación se estableció. Si esa comunicación va a ser continua o no, va a depender principalmente del estado de nuestra batería. Pero de ahí, por ejemplo, ya podemos deducir de que si nosotros tenemos en estas líneas de clock y data, bien, clock, data, tenemos un estado alto, 3 volts, conectamos la batería y en ningún momento pasa a un estado bajo, es porque nuestro EC no quiso saber si había alguien. Y eso es malo. Ya de ahí la comunicación no se inició y podríamos deducir una falla por el lado del EC. ¿Bien? Una vez que ya tengamos lo que es el protocolo, lo que es la comunicación, la comunicación seria por medio del protocolo SM-Bus, va a empezar lo que es la carga de la batería. La carga de la batería va a depender de ciertos factores que va a controlar el circuito de charger. Bien, el EC va a tener comunicación constantemente con la batería y por medio de esa comunicación también le va a poder informar al charger cómo debe cargar la batería. Si vamos a darle más corriente, más tensión, menos tensión, hay todos unos parámetros que son configurables por el ingeniero en el momento de realizar el proyecto. Vamos a la próxima página, así los vemos. Bueno, llegando acá a nuestro PU101, vamos a ver primero los terminales encargados de definir qué tensión va a tener la carga de la batería. La tensión de la carga de la batería va a depender de cells, va a depender de VADC, VADJ y va a depender de BAT. Vamos a empezar viendo estos dos. VADC está conectado directamente a la línea de más 3BL, entonces acá voy a tener 3 volts, que en realidad son 3,3, pero bueno, 3 volts, 3.3 volts, que viene de la línea de más 3BL. Y acá tengo un divisor de tensión, voy a tener el resultado de ese divisor de tensión. Nuevamente vamos a hacer rápidamente la cuentita. Tengo 100 dividido 243, 243, multiplicado por 3.3. Tengo aproximadamente 1.35 volts en este terminal.
Bien. Esto, acá tengo una señal llamada VCTRL, Voltage Control, que viene del EC, pero que en este caso no va a actuar sobre el charger. ¿Por qué? Porque acá en mi PR114 yo tengo una arroba indicando de que esta resistencia no existe, está abierta. Entonces acá mi circuito se termina en este punto. Por lo que constantemente yo voy a tener 3 volts en este terminal y 1.35 en este terminal. Va a ser algo fijo. Ah, Cristian, ¿pero la tensión no va variando? Sí, la tensión va variando, pero depende también de otros factores. Todos los valores que encontremos en estos terminales hacen parte de una ecuación, una fórmula que podemos encontrar en el datasheet de este integrado para que podamos diseñar el proyecto, ¿bien? En el caso, la fórmula no nos interesa porque nosotros no queremos diseñar un proyecto, apenas tenemos que hacernos una idea cómo funciona, cuáles son los terminales correspondientes a cada función, para poder entender un poquito mejor cómo trabaja este integrado y poder solucionar más fácilmente problemas que podamos tener. Ya vamos a ver algún ejemplo, vamos a hablar de algún ejemplo un poco más adelante. Pero entonces hablamos de que todo esto son valores que hacen parte de una ecuación para que la tensión de la batería, de carga de la batería, vaya variando. Este fijo, ¿cuáles van a ser los otros valores? Los otros valores que van a ser variables. Tenemos cells. Cells, ¿de dónde viene? Vamos a borrar acá un poquito para pasar, para movernos un poco. Retomamos que acá tenemos 3.3 volts y acá tenemos 1.35 volts. Bien. Cells. Cells depende de BAT ID. BAT ID es un terminal que viene, es una señal que viene de la página 37, que en realidad va directamente a un terminal de la batería. Ese terminal de la batería va a ser el encargado de avisarnos cuántas cells tiene nuestra batería. Acorde a la cantidad de celdas que tenga nuestra batería, acá podemos tener un estado lógico bajo o alto. Bien, considerando si esta señal está activando este MOSFET y está generando 0 volts acá, está generando un estado bajo, o bien si esto no está ocurriendo y le está llegando una tensión a este terminal para generar un estado alto. Entonces esto ya es una tensión variable. La cantidad de celdas que tenga la batería va a generar un valor distinto en este terminal y va a terminar generando un valor distinto en este terminal cells. Y el otro valor que va a ser, va a variar, va a ser variable y va a ayudar a definir nuestra ecuación, va a ser BAT. BAT está conectado directamente ¿a quién? Está conectado directamente a este punto. Está lado a lado ahí con el positivo de la batería. Va a estar viendo cuánta tensión tiene nuestra batería en cada momento. A medida que vaya variando la tensión de nuestra batería, va a variar la ecuación y va a variar la tensión de salida que va a ser aplicada para cargar la batería. ¿Bien? Entonces, si ustedes ponen una batería, por ejemplo, ponen a cargar una batería y supongamos que X batería empieza con una carga de 8.5 volts. ¿Bien? Es normal que ustedes, si mantienen el multímetro, van a ver que es 8.5 y después tenemos 8.51, 8.52, 8.53, 8.54. Va subiendo, ¿bien? Todo esto se va moviendo en relación a los resultados de esta fórmula, donde la principal variable es esta, que va a variar constantemente acorde a la tensión que tengamos en nuestra batería. Vamos a hablar un poco ahora sobre los parámetros que hacen con que varíe la corriente, la cantidad de corriente que le vamos a aplicar a nuestra batería. En este punto me gustaría hablar de un tema a donde, ¿qué pasa? ¿Ya se pusieron a pensar por qué la batería carga más rápido cuando el equipo está apagado? Mucha gente se hace una idea más o menos, pero mucha gente tiene una idea, un concepto equivocado.
En una analogía, supongamos que tenemos un caño que puede llevar una X cantidad de litros de agua, y ese caño, mucha gente considera de que va a llenar un reservatorio que es nuestra batería. Y por su vez, nuestra batería, si el equipo está funcionando, va a ser encargada de rellenar otro reservatorio que es, vamos a dibujar en negro, que es nuestro equipo. Esto sería batería y esto sería la notebook. Esta analogía está completamente equivocada. ¿Qué ocurre en realidad acá? Lo que ocurre es que nosotros tenemos, en realidad, básicamente, un caño con dos salidas. Eso es lo que nosotros tenemos. Y acá tenemos un límite. Nosotros tenemos un límite que es la corriente que puede entregar nuestro cargador. No podemos exigirle más que eso. Entonces, nosotros, el ingeniero, mejor dicho, va a dejar todo configurado para que tanto la notebook cuanto la batería puedan consumir, vivir en armonía, ¿no? Que cada uno consuma lo necesario. Vamos a configurar, por ejemplo, nuestra carga de batería. En el momento que nuestra notebook consuma 1 ampere, podemos llegar a cargar la batería con 2 amperes. Un ejemplo, ya en el momento que la notebook consuma 2 amperes, lo que le va a quedar a la carga de batería va a ser apenas 1 ampere. Y así, esto va a variar, pero siempre vamos a poder tirarle agua a los dos recipientes, ¿bien? Al mismo tiempo. Por eso también, cuando acá tenemos 0, acá podríamos llegar a tener 3 amperes. ¿Por qué se da esto? A ver, el charger en sí puede llegar a cargarte la batería con una corriente de 10 amperes, este charger. Pero para poder ahorrar costos, para poder vender un equipo con un cargador más chico, existen terminales de configuración que van a limitar la corriente máxima que vamos a utilizar para cargar la batería. De esa forma no vamos a necesitar poner un cargador tan grande. Con un cargador chiquito vamos a configurarlo para que el tipo vaya dinámicamente repartiendo su corriente de la forma más segura, más conveniente. Vamos a limitar la cantidad de corriente que le vamos a estar aplicando a la batería. Bien, no vamos a utilizar el máximo. ¿Cómo se va a manejar lo que es la carga, la corriente que le vamos a aplicar a la batería? Primero, y considero yo que más importante quizá, AC set. AC set es una señal, vamos a mover un poquito acá. AC set es una señal que viene de nuestro EC. Esta señal está configurada para llegar con un valor que va a establecer el límite que va a tener nuestro charger. Acorde a lo que tengamos acá en AC set, esto va a ser parte de la ecuación, ¿no? De una ecuación de tope de carga. Esto, si ustedes se fijan en el datasheet, es el terminal principal para configurar los límites de carga que va a utilizar el equipo. A cuánto va a cargar máximo. Entonces este es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Después, otro parámetro. Volvemos a BDAC. También tenemos SRN y SRP. Estos tres parámetros van a definir la corriente en la salida de mi fuente, ¿no? De mi fuente conmutada que va a cargar mi batería. Este ya sabemos que tiene 3.3 volts fijos. Y estos valores, por más que este valor, por más que venga del EC, quiero dejar claro. Y antes que me olvide, también tenemos SRC. SRC también viene del EC, ya lo vamos a ver. Y estos valores, SRC y ACC,
por más que vengan del EC, no necesariamente van a tener que tener 0 o 3.3 volts. 0 o 3.3 volts. No, no. Acá podemos tener tensiones, digamos, no un punto A o un punto B. Podemos tener tensiones intermedias. Podemos tener acá 0.5, podemos tener 1.2, podemos tener 3.1, podemos tener 2.3. Podemos tener la tensión que necesitemos. Nuestro EC tiene terminales que son capaces de generar una tensión determinada para cumplir este tipo de objetivo. No necesariamente le va a tener que mandar 3 o 0. Bien, ya vamos a ver en la parte de C, eso va a ser visto. Pero lo que importa es que tengamos en mente de que si acá no tenemos 3.3 volts, o mejor dicho, si acá, en este punto donde la señal viene del EC, tenemos un valor distinto a esto y distinto a esto, si es distinto a estos valores, no hay problema, no necesariamente significa que está mal. Bien, acá tenemos exactamente el mismo caso, inclusive voy a citar un ejemplo, vamos a subirlo un poquito. Ya hablamos VDAC, este sabemos que es 3.3 volts, ACC, SRN, SRP y SRC. Este SRC, si vemos, viene del EC una señal llamada IREF. Esta señal IREF, en el momento que yo conecto una batería y le va a hacer la carga inicial, yo en este terminal yo voy a tener 0.18 volts. Y entonces ustedes me dicen, no, pero eso es un ruido. No, 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 eso es lo que hay que tener. Eso es lo que el ingeniero determinó que tiene que tener. Eso es para lo que programaron el EC. Así tiene que funcionar con estos 0.18 volts. Bien, entonces no se asusten si encontramos un valor distinto de 3 o de 0. Estos valores pueden variar porque hacen parte de una ecuación compleja que va a definir la corriente de la batería, la corriente que va a ser entregada para cargar nuestra batería. Los parámetros que nos restan son SRN y SRP, que vienen a estos terminales. Esto nada más es que una resistencia shunt igual a la que tenemos allá arriba para medir el consumo de B+, también vamos a poder medir la corriente que circula por esta resistencia. Entonces vamos a tener una información en tiempo real de todo momento de la corriente que circula por este punto. Bien, ya teniendo en base nuestros límites de corriente, teniendo en base uno de los factores de la ecuación, teniendo en base otro de los factores de la ecuación y teniendo en base lo que es un dato variable, nosotros vamos a tener un resultado variable. Acorde a estas informaciones cambien, principalmente esto, ¿no?, que va a cambiar, va a estar en cambio constante. Nosotros vamos a tener otra corriente de carga en la batería. Obviamente también todo esto es control y configuración, pero de la misma forma también este control es dado, toda esta parte de control y configuración también se maneja en partes por lo que es el DSM bus. ¿Bien? Esto básicamente es cómo vamos a manejar lo que es tensión y corriente en la batería, y más importante, especificar un poco para qué sirven cada terminales y especificar de que no siempre vamos a encontrar estos valores exactos, estado alto o bajo, 3 o 0. Bien, otro punto que tenemos que tener en mente, más allá de hacer una fórmula, si nosotros tenemos algún problema con la parte de carga de la batería, es muy normal que en algunos bloques del EC, el bloque encargado de generar esta tensión, que no es una señal alta o baja, no es un valor exacto, muchas veces tenemos el problema de que el equipo no carga la batería porque estos parámetros están mal, porque tenemos un bloque del EC que no está funcionando como corresponde. Muchas veces es normal ver de que cambiamos el EC y acá capaz que teníamos, suponiendo, por decir algo, capaz que acá teníamos 0.1
0.10, y entonces nuestra batería no estaba cargando o empezaba a cargar y después se descargaba. ¿Por qué? Porque esto alteraba nuestra ecuación y terminaba ocasionando algún problema. Entonces, después que nosotros cambiamos el EC, terminamos descubriendo de que acá empezamos a tener 0.18 y nuestra batería carga. Lamentablemente, de manera fácil, esta ecuación no se resuelve. Esto ya no estaríamos metiendo en ingeniería, ya estaríamos aprendiendo cómo proyectar un circuito de carga usando el BQ24740. Entonces, lo más importante que vamos a tener que tener en mente acá es que tengamos algún valor que no necesita ser exacto, de que estas resistencias estén en buen estado, estas resistencias que trabajan acá en conjunto con estos terminales, que tengan sus valores exactos, que tengamos alguna tensión. Esa es la base para definir de que, bueno, de alguna forma el EC nos está intentando configurar nuestro charger para que vaya trabajando. En caso de que verifiquemos todas las resistencias están exactas, no tenemos cómo tener una exactitud de que los valores son exactos, ¿no? De que los valores que nos está entregando son exactamente lo que corresponden. Tendríamos que analizar un poco lo que es el charger, basado principalmente en lo que son las SMPS, verificar que funcionen. Ya vamos a ver eso en práctica, comunicación de C, cómo verificar, cómo poner esta fuente a funcionar, cómo verificar de que esto está funcionando. Entonces, una vez que nosotros verificamos de que esto aparentemente está funcionando, los reguladores están funcionando, las señales están funcionando, las resistencias que trabajan en conjunto con este componente están bien, están en valor, esta fuente logra trabajar, medimos acá la salida, no tenemos ripple, no tenemos mugre, no tenemos ruido, está todo estable, está todo bien, entonces hay una probabilidad muy grande de que terminemos yendo a cambiar nuestro EC. Y con eso también hay una probabilidad muy grande de que se solucione el problema. Normalmente, ojo, hay excepciones, pero normalmente cuando un integrado de charger falla, es mucho más normal encontrar que esta fuente no funcione, es mucho más factible encontrar que ciertas señales no se generen, de que por ejemplo no tengamos una tensión de referencia, o de que por ejemplo no tengamos otra salida como por ejemplo X-Power, que voy a hablar ahora, ¿bien? O sea, nosotros medimos los terminales y si están dentro de todo en lo normal, es raro de que el problema en sí sea el circuito de carga. Además, como ya les comenté, esto vamos a ver en la práctica cómo hacer para forzarlo de que empiece a trabajar y de esa forma ver efectivamente de que se genera una tensión en este estado, en este punto, para poder cargar nuestra batería. Entonces vamos probándolo y ya una vez de que pudimos ver de que los terminales tienen valores, de que los componentes alrededor no están fuera de rango y de que acá lo forzamos y podemos llegar a tener una tensión acá para que empiece a cargar la batería, entonces nosotros ya estamos viendo de que trabaja. Y si trabaja, la mayor probabilidad es que estos parámetros, alguno de estos parámetros, se encuentre mal. Y si se encuentra mal, bueno, ahí ya es una cuestión de ver quién los envía, que en el caso es el EC, y puede ser el caso de tener que reemplazarlo, aún teniendo comunicación. Si tienen comunicación SM-Bus, en algún momento se corta la comunicación, deja de cargar, entonces lo que podemos tener son estos parámetros mal, no logramos entregarle la corriente que corresponde a nuestra batería, nos estamos yendo de la ecuación, estamos empezando a actuar de manera que tiraríamos abajo el cargador o que recalentaríamos la batería. Y PU101 no es bobo, se apaga, se viene abajo para proteger el equipo. Así que con eso ya nos vamos dando una idea también de los problemas que vamos a encontrar en un charger y los problemas que podemos encontrar en el EC que pueden afectar nuestro charger.